Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y todos. Un placer, antes de nada, y sobre todo muchísimas gracias por visualizar este vídeo, esta ponencia, en esta quinta edición del Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. Desde aquí, mi, mi más sincera felicitación, enhorabuena para los organizadores de este evento, de este congreso, y también para la coordinación de la mesa. Mi nombre es David García Marín, yo soy profesor titular en el Departamento de Periodismo y Comunicación Corporativa de la Universidad Rey Juan Carlos y traigo esta ponencia sobre investigación académica internacional alrededor del campo del fact-checking, del periodismo de verificación. Es una Scoping Review en Scopus en esas 2 décadas, ¿no? Entre 2004 y 2024. Básicamente, el objetivo de esta ponencia es analizar la producción académica sobre periodismo de verificación, sobre fact-checking, una de las soluciones periodísticas que más está trabajando, que más está luchando en contra de la desinformación. Sobre todo, el análisis de esta producción académica se quiere centrar tanto en los focos de producción, es decir, desde qué países, desde qué universidades, qué autores son los más prolíficos en investigación académica sobre periodismo de verificación, sobre fact-checking, eso por un lado, y por otro lado, sobre todo también establecer cuáles han sido los frentes temáticos, es decir, los nichos, los temas, los objetos de estudio referentes de estas 2 décadas de investigación sobre fact-checking. Bueno, el método es el clásico de las revisiones de alcance, ¿no? De las Scoping Review. Por un lado se elige una base de datos, en este caso Scopus, se hizo a través de una serie de ecuaciones de búsqueda, se hizo una primera búsqueda con un primer resultado de 1090 documentos y luego se realizó un filtrado por tipo de documentos, porque nos interesaba sobre todo analizar los artículos científicos, los libros y también los capítulos de libro. Descartamos aquí ponencias en congresos, tesis doctorales también y otros materiales editoriales, literatura gris, también que bueno, pueda estar indexada en Scopus y que bueno, para nosotros tenía menos interés, así que queríamos centrarnos solo exclusivamente en este tipo de aportaciones, ¿no? Artículos, libros y capítulos de libro. Toda la búsqueda se hizo y toda la recuperación de material, de documentos, se hizo el 14 de marzo de este año 2024 y finalmente se trabajó aplicando estos filtros por tipo de documentos con un total de 650 documentos. Para el tratamiento de datos se utilizó este software, VOS Viewer Online, que es un software pues, específico para este tipo de trabajos de Scoping Review y sobre todo nosotros lo utilizamos para establecer las agrupaciones temáticas, ¿no? Los clústeres temáticos a partir de la concurrencia de keywords, de palabras clave. Venga, pues vamos ya rápidamente con la producción. En términos de producción tenemos que decir que esa ha sido la evolución en Scopus a lo largo de estos años. Destacar que sobre todo hay un salto bastante evidente a partir del año 2020, ¿no? Es decir, del 2019 al 2020 prácticamente se duplican los textos, las aportaciones científicas y ya a partir del año 2021, en el 2022 y en el 23 también, pues se supera el centenar de publicaciones en esta en esta plataforma, ¿no? En Scopus, en este repositorio, en esta base de datos. Vaya, hay un bajón en el año 2024, se pasa de 170 a esos 67 del año 2024, pero tenemos que contar con que la recuperación de los documentos se hizo en marzo. Es más que probable que en 2024 se haya superado el centenar y desde luego estemos en un nivel por lo menos similar al del año 2023, con lo cual podemos hablar de una investigación creciente, de un ritmo de publicación creciente en Scopus sobre fact-checking, sobre todo muy potente a partir del año 2020, especialmente en ese salto que vemos ahí del 19 al 20 con esa prácticamente duplicación de los trabajos entre un año y otro. Por país, en este caso, conviene destacar o tenemos que destacar el segundo puesto, vamos a decirlo así de esta manera, de España. España es el segundo país más prolífico, como vemos ahí, desde las universidades
y a partir del trabajo de los investigadores españoles, pues se está poniendo bastante foco, bastante atención en la investigación sobre fact-checking, pero todavía estamos lejos del nivel de publicación y de la atención que los Estados Unidos, que las investigadoras y los investigadores estadounidenses tienen sobre este tema. En tercer lugar, situamos al Reino Unido, en cuarto lugar, Alemania, y también vemos que países que también tienen gran cantidad o cierta cantidad de publicaciones en Scopus sobre fact-checking son Brasil, India, Italia, también en Europa, Australia y también China. Por afiliación, destaca el buen papel de las universidades españolas, porque vemos varias entre las más prolíficas, sobre todo las universidades madrileñas, universidades públicas madrileñas. Vemos a la Carlos III, a la Universidad Rey Juan Carlos y a la Universidad Complutense de Madrid como algunas de las más prolíficas, en este caso segunda, tercera y cuarta, pero vemos otras también españolas, como la de Santiago de Compostela, la de Valencia, la de Málaga y también la de Vigo. Vemos dos focos claros, por un lado Madrid, por otro lado las universidades gallegas, ¿no? En este caso Santiago y Vigo. Lidera la Universidad de Wisconsin-Madison, la vemos ahí con esos 19 trabajos. Bueno, si destacamos la producción por autor, vemos que hay dos que destacan sobremanera. Por un lado Amassin y por otro lado Lucas Graves, que tienen claramente el liderazgo en lo que a la producción de textos en Scopus, de investigaciones en Scopus sobre verificación, sobre fact-checking en este caso, y también buen papel, como vemos ahí, de varios de los autores españoles, con José López García, Raúl Magallón, Ángel Vizoso, Concha Pérez Curiel, de universidades como, por ejemplo, José López García, Santiago de Compostela, o Raúl Magallón, de la Universidad Carlos III. Por área, destacamos sobre todo los trabajos vienen del área de las ciencias sociales, pero también conviene mencionar la buena disposición que desde el área de ciencias de la computación, las ciencias informáticas, tienen a la hora de investigar sobre fact-checking. Claro, en principio las ciencias informáticas están alejadas del campo de... En principio uno puede pensar que no hay mucha relación, mucha conexión entre un área periodística como es la verificación, el fact-checking, y por otro lado las ciencias computacionales. Pero sin embargo, sí que desde las computer science, ¿no? Desde las ciencias de la computación, se están acercando al fenómeno de la desinformación y al fenómeno del fact-checking a través de la aplicación o de la investigación de métodos algorítmicos, de herramientas informatizadas, de herramientas automatizadas, con el objetivo de favorecer y de apoyar en la verificación de hechos. En cuanto al impacto, el número de citas destaca Estados Unidos, España, que se situaba como segundo país más prolífico, se sitúa también como segundo país en número de citas, y el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido, que era tercero en número de textos, se sitúa también como tercer país, tercer foco, de donde, no de dónde proceden, sino de hacia dónde van esas citas, ¿no? Es decir, tercer país de afiliación de los diferentes investigadores e investigadoras que son citados, ¿no? Vemos aquí también una clasificación o un ranking, de los autores más citados. Vemos que Lucas Graves, que es el más citado, era uno de los dos más prolíficos, y aquí lo tenemos también como el más citado. Algo que llama la atención es que entre los 10 primeros no tenemos a ningún autor español, pese a que España es el segundo país en producción. Tenemos a otros autores en el top 10, es decir, no tenemos a ningún autor español entre los 10 más citados. En cuanto a frentes temáticos, destacamos varios aspectos. Por un lado, ahí está la nube de concurrencia de palabras clave. Vemos ahí los diferentes clústeres temáticos, 3 de ellos muy grandes, uno rojo que vemos por aquí, otro verde, otro azul, hay 2 más pequeños que se incrustan, uno amarillo y otro morado que vemos por ahí. Bueno, pues vamos a ver
cuáles son los clústeres temáticos que vemos aquí destacados y que vemos divididos en diferentes colores. El más grande es este, el de color rojo, y que versa, gira, gravita en torno a la actuación o el papel de los verificadores contra la desinformación en diferentes contextos, sobre todo en el ámbito político y electoral. Y ahí tenemos algunas palabras clave que identifican este clúster temático, por ejemplo, democracia, por ejemplo, rendición de cuentas, más media, comunicación política, transparencia, WhatsApp como red social sobre la que se está trabajando, como servicio de mensajería sobre el que se trabaja en materia de desinformación, también Twitter antes de su cambio de nombre. Bueno, palabras clave que identifican, como decimos, este primer clúster temático, cómo los verificadores trabajan contra la desinformación, sobre todo en el terreno político electoral. Claro, hemos pasado una pandemia repleta de desinformaciones, donde se desarrolló una infodemia también, una enorme cantidad de desinformación relativa a las cuestiones de la COVID-19, y ese es el segundo clúster más grande que tenemos en cuanto a la investigación sobre fact-checking, es decir, el papel de los verificadores, la verificación de desinformación en el contexto de la pandemia por COVID-19, con esa colección de palabras clave: enfermedad de coronavirus, crisis, epidemiología, información médica, salud pública, o también la palabra vacunas, todo lo que tiene que ver con la vacuna específicamente relacionada con el COVID-19. Decíamos anteriormente, gran interés, aparte de las ciencias sociales, desde el campo de las ciencias de la computación. Bueno, pues aquí vemos el clúster temático relacionado con esos textos, ¿no? Con esos trabajos que vienen del campo de la ciencia de la computación. Las soluciones tecnológicas, sobre todo de inteligencia artificial, aplicadas a la verificación de contenidos, aplicadas al fact-checking. Las palabras clave que significan este clúster temático es, por ejemplo, automatización, deep learning, aprendizaje profundo, aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, NLP, que es Natural Language Processing, Semantics o automatización. Bueno, extracción de características, sobre todo para el NLP. Soluciones tecnológicas, en definitiva, cuestiones más computacionales, más algorítmicas, aplicadas a la verificación de contenido. Y luego nos quedan los dos clústeres temáticos más pequeños, este de color naranja, que es la dimensión psicológica del fact-checking, es decir, la lucha del periodismo de verificación también contra los sesgos cognitivos individuales, y aquí aparecen palabras como razonamiento motivado, falsas percepciones o, por ejemplo, psicología, percepción. Este clúster era uno de los más pequeños y el más pequeño de todos, la dimensión educativa, el papel de los verificadores, no solo como actores periodísticos, actores que se dedican a luchar contra la desinformación de manera directa, sino también de manera indirecta, como a través de la educación mediática e informacional de las audiencias. Aquí palabras clave pueden ser pensamiento crítico, credibilidad de la información o competencias informacionales, formación mediática, media literacy, information literacy, lectura lateral, aprendizaje, etc. Como conclusiones, bueno, interés creciente del campo, del fact-checking. Hemos hecho el recorrido de 20 años, de 2004 a 2024, 2 décadas, y hemos visto cómo prácticamente la inmensa mayoría de los trabajos se centran en el último lustro. España, segundo país productor, segundo país en impacto, pero curiosamente ningún autor español se encuentra entre los 10 más citados. Hay un liderazgo claro de Estados Unidos en cuanto a la investigación sobre fact-checking, no solamente desde el punto de vista de la publicación, no solo desde el punto de vista de la producción, también en cuanto al impacto, al número de citas, y destacar el buen papel también de todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos, que se sitúa como segundo área del que procede la investigación y también como tercer frente temático. Esto nos obliga a pensar en la relevancia que tienen las ciencias más puras, las ciencias informáticas, las ciencias algorítmicas, para apoyarnos a los periodistas o a aquellos investigadores que procedemos del campo de las ciencias sociales a luchar contra el fenómeno de la desinformación. Nada más, hasta aquí la ponencia. Muchas gracias a todos y todas, un placer y feliz congreso. Chao.